Hola, hoy nos metemos de lleno en unos textos que la verdad dan mucho que pensar. Son reflexiones, citas, proverbios, bueno, un poco de todo, y giran en torno a una idea central. Ese poder, a veces un poco oculto, que se libera cuando simplemente decidimos empezar algo. Vamos a explorar cómo este acto, el de empezar, se conecta con la verdad, sobre todo con ser honestos con nosotros mismos y cómo nos guía hacia una vida pues más auténtica, más plena. Tenemos material muy variado, ¿eh? Hay proverbios, uno árabe, otro africano, que son como píldoras de sabiduría popular. Y luego, claro, pensamientos de gente como Goethe, o bueno, quizá fue W. H. Murray quien lo popularizó más. Cineastas como Hitchcock, médicos como Osler, gigantes como Tolstoy, y también autores más actuales como Steven Pressfield, o incluso pensadores económicos como Henry George. Una mezcla curiosa, la verdad. El objetivo de esta charla es precisamente eso, ¿no? Desentrañar esa conexión, ver cómo ese primer paso, que a veces da tanto vértigo, no es solo para acabar una tarea. Es como una llave para vivir siendo más tú misma o tú mismo y descubrir realmente de qué somos capaces. Y para arrancar, yo creo que no hay nada mejor que esa cita, esa tan famosa que se atribuye a Goethe y que citaba Murray. Dice: aquello que puedas hacer o sueñes que puedes hacer, comiénzalo. La audacia tiene genio, poder y magia. Comiénzalo ahora. Bien, pues vamos a desgranar esto. La palabra clave aquí, me parece a mí, es audacia. ¿Qué te parece? Hay una imagen muy potente en los textos, sobre todo en los de Pressfield, la de una especie de membrana. La describe como una barrera casi invisible pero muy resistente que nos separa de nuestro potencial, ¿no? De quiénes podríamos ser. Pressfield lo conecta incluso con William Blake, con la eternidad, como si hubiera algo más allá esperando. ¿Es una barrera solo interna, de miedos y dudas? ¿O hay algo más? Pues es fascinante como lo plantean, porque sugieren que esa membrana, llámala como quieras, no se rompe a la fuerza bruta, ni esperando a que todo sea perfecto. Se agrieta, dicen, con el compromiso. Esa audacia de la cita es justo eso, la decisión de empezar a pesar del miedo. Ahí es donde se abre la grieta. Y Pressfield usa una metáfora, muy llamativa. Dice que justo en ese momento de valentía, de compromiso, vienen unas parteras angelicales. Es una imagen, claro, pero sugiere mucho, que no solo ayudan a que nazca la obra, el proyecto, sino también a que nazca nuestro yo auténtico, nuestro daimón, que decían los griegos, o nuestro genio interior. Es como si al empezar abriéramos un canal, entre ese potencial y nuestra realidad. No son ángeles literales, claro, sino nuestros propios recursos internos, quizás, o esas casualidades que a veces pasan cuando te alineas con algo. Esa idea del miedo justo antes de actuar me recuerda muchísimo a Alfred Hitchcock, a su frase: no hay terror en la explosión, solo en su anticipación. Y es que es verdad, ¿eh? Te pones a pensar en empezar algo, yo que sé, un proyecto, una conversación difícil, y la cabeza se dispara. Empiezas a imaginar desastres. La anticipación es casi una tortura. Más. Ahora no es el momento, no estoy lista. ¿Y si fallo? Son excusas, ¿no? Racionalizaciones muy elaboradas para evitar esa supuesta explosión, ese miedo que nos hemos montado en la cabeza. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué le damos tanta vuelta? ¿Por qué nos agarramos a esa anticipación temerosa? Quizás sea algo primitivo, un mecanismo de defensa, pero hoy en día, Nos paraliza muchas veces sin necesidad. Lo que Hitchcock y estas reflexiones señalan es que la explosión real, la acción en sí, casi nunca es tan terrible como la imaginamos. De hecho, muchas veces es liberadora. Empezar no solo, digamos, desmonta el miedo, sino que lo disuelve mientras actúas. Y ese acto de empezar, por lo que parece, está muy, muy ligado a la verdad. Hay un proverbio árabe que citan, muy directo: la mentira es una enfermedad, la verdad es la cura. Normalmente pensamos en no mentir a los demás, pero aquí el foco parece estar en las mentiras que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Y la principal, en este contexto, sería la gran mentira de la postergación. Ese no puedo o todavía no, cuando en el fondo sabemos que podríamos dar un primer paso. Para luchar contra eso, contra ese autoengaño, sugieren hasta herramientas, como esas preguntas incómodas. Cosas como: ¿qué no estoy diciendo que necesita ser dicho? ¿Qué estoy diciendo que no se está escuchando? ¿Qué se está diciendo que no estoy escuchando? Son como un bisturí para cortar las excusas.
Pero, a ver, ¿esto significa que cualquier retraso, cualquier preparación ya es mentira? ¿O hay diferencia entre procrastinar por miedo y planificar de verdad? Es una distinción clave, claro. Planificar con cabeza, prepararse de forma sensata, eso no es mentira. La mentira a la que apuntan aquí es la que usa la prudencia como disfraz para el miedo o la pereza. Es el investiga un poco más, cuando ya sabes lo suficiente para arrancar. Es el espero el momento perfecto, que sabemos que nunca llega. En ese sentido, empezar se convierte en un acto de verdad, casi radical. Es mirarte al espejo y decir, vale, esto me importa. Sí tengo miedo, pero voy a hacerlo. Esto es parte de quien soy o quiero ser. Es dejar de negociar contigo mismo, con tu autenticidad. Y aquí la conexión con Tolstói es muy potente. Las fuentes recogen su idea de que la virtud es un servicio que una persona debe hacerse a sí misma. Empezar a actuar según nuestro potencial, según nuestros valores, es parte de ese servicio, de esa honestidad básica con la propia vida. Las preguntas incómodas son la herramienta. ¿De verdad o te estás contando una milonga para no moverte? Me interesa eso de Tolstói, la idea de la virtud como un servicio a uno mismo. Así de primeras, podría sonar un poco egoísta, ¿no? Pero en los textos lo presentan de una forma más amplia. Mencionan cómo él lo relacionaba con entender nuestro deber para que la vida se llene de intelecto. Y citan también esa idea de origen indio que dice que la virtud es una ley necesaria por sí misma sin esperar premios. Y Henry George también conecta deber e intelecto. ¿Cómo encaja todo esto? ¿Cómo evita Tolstói, según estos textos, que ese servicio a uno mismo acabe en narcisismo puro y duro? Yo creo que la clave está en cómo entienden ese servicio a uno mismo. No es un egoísmo de yo primero y que los demás se apañen. Para nada. Se trata de cumplir con el deber básico de desarrollarte como persona, de ser tu mejor versión, de vivir con integridad. Es como cuidar tu jardín interior. Y lo curioso es que, según esta visión, solo cuando haces eso, cuando estás en esa tarea de autorrealización auténtica, solo entonces puedes servir a los demás de verdad, de forma genuina, desinteresada. El propio Tolstói lo dice en otra cita que recogen. Cuando te acerques a un hombre, no pienses en cómo puede ayudarte, sino en cómo podría servirle y ayudarle. Si conectamos esto con el panorama general, pues vemos que no hay contradicción, es más bien una secuencia. Primero, el deber hacia ti mismo, la honestidad radical, el empezar tu trabajo, interior y exterior. Y como resultado de esa plenitud, de esa integridad, surge la capacidad de conectar con los demás sin necesitar sacarles algo, sin buscar validación todo el rato. Es un poco lo que decía Dale Carnegie, desde otro ángulo más práctico, ¿no? Esa capacidad de interesarte de verdad por los otros. Nace de tener algo que ofrecer porque tú estás, digamos, completo, no de necesitar llenar un vacío. La autenticidad personal, si la cultivas como una virtud, es lo que desbloquea la conexión humana real. Y sobre Henry George, la idea parece ser que reconocer tu deber y actuar en consecuencia hacia ti y hacia los demás, eso agudiza tu capacidad de razonar, de entender, activa el intelecto de forma más profunda. Vale, entiendo el ideal. Empezar, ser auténtica, conectar. Pero la realidad es que muchas veces no lo hacemos. Nos quedamos ahí paralizadas. ¿Y cuál es el coste de eso, de esa inacción? Me impactó mucho una cita de Dan John, que es entrenador de fuerza. Aunque habla de ejercicio, parece totalmente aplicable a la vida. En el entrenamiento todo funciona durante unas 6 semanas. El tiempo magnificará todas tus deficiencias. También se menciona eso de tratar el cuerpo como una pieza magnífica, que va en la misma línea de cuidarlo, de actuar. El tiempo pasa y parece que no perdona que no hagas nada. Exacto. Es que la inacción raramente es neutra. No es gratis. Tiene consecuencias activas. La metáfora de Dan John es buenísima. El tiempo es como una lupa que aumenta nuestras deficiencias. Y aquí deficiencias no tiene por qué ser fallos morales, ¿eh? Son más bien esas áreas donde no hemos sido fieles a nosotros mismos, donde hemos aplazado la acción, donde no hemos empezado eso que sentíamos que teníamos que empezar. El tiempo no solo pasa, revela y amplifica la distancia entre quiénes somos y quiénes podríamos haber sido, si hubiéramos actuado con más verdad, con más audacia. Las pequeñas grietas de autenticidad que no arreglas se convierten en fracturas enormes con los años. Y esto nos lleva a otro proverbio que recogen las fuentes, este es africano. Es especialmente duro pero muy potente. El niño que no es abrazado por la aldea la quemará para sentir su calor.
Es una imagen, brutal. Si la aplicamos metafóricamente a nuestro potencial interno, a ese yo auténtico que espera salir, si no lo abrazamos nosotros mismos, si no le damos vida empezando cosas, comprometiéndonos, ese potencial frustrado no desaparece sin más. Puede volverse destructivo. Puede empezar a quemar la aldea, que puede ser nuestra propia vida, nuestras relaciones, nuestra salud. Busca de formas negativas, amargura, cinismo, adicciones, resentimiento, autosabotaje, ese calor, ese sentido de vitalidad o propósito que no encontró por la vía positiva, la de la creación y la autenticidad. Es una llamada de atención muy seria, sobre las consecuencias de abandonar nuestro propio potencial, y también, de forma implícita, sobre la responsabilidad que tenemos todos de abrazarnos, de reconocer y apoyar la chispa de autenticidad en los demás. Esa imagen del niño y la aldea es durísima, sí, pero muy clara sobre los peligros de no actuar o de no sentirse reconocida. Frente a esa oscuridad, ¿dan las fuentes alguna alternativa? ¿Alguna forma de enfocar esto de empezar y abrazar el potencial de manera más constructiva? Quizás aquí encajen esas otras ideas sobre la compasión, la perspectiva. Justo. Creo que esa es la salida natural. Para no acabar quemando la aldea, ni la propia ni la ajena, hace falta otro enfoque, y ahí es donde las ideas sobre compasión y perspectiva que aparecen en las fuentes, pues cobran todo el sentido. Definen la compasión como el acto constante de darse a los demás. Y citan a William Osler, el médico famoso, con esa distinción. El buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Es una llamada a mirar el todo, no solo el síntoma, el problema aislado. Si lo aplicamos a nosotros mismos, significa tratar a nuestro paciente interior, con sus miedos, sus dudas, su potencial, de forma completa, compasiva, no solo castigarlo por no haber empezado ya. Y eso conecta también con otra reflexión que sale bastante en los textos. Disfruta y sea agradecido por las pequeñas cosas de la vida, porque un día mirarás atrás y te darás cuenta de que eran las grandes cosas. Parece sugerir que esto de empezar no es solo un acto heroico y puntual, no, sino una forma de estar, un proceso continuo que se alimenta de pequeñas acciones, de apreciar el día a día. Exactamente. El comienzo del que hemos hablado no es solo ese momento dramático en que se rompe la membrana, es también y quizás sobre todo el proceso que viene después. El mantenerlo. Es la suma de miles de pequeñas elecciones diarias. La elección de decir una verdad incómoda en vez de una mentira fácil. La elección de dedicar 10 minutos al proyecto aunque no te apetezca nada. La elección de actuar con integridad aunque nadie te vea. La elección de tratar al paciente completo, en ti y en los demás, con esa visión compasiva de Osler. Es vivir esa ley necesaria de la virtud de la que hablaba Tolstoy. Y él insistía en que eso es posible en cualquier circunstancia externa, incluso en prisión. La grieta inicial necesita audacia, sí, pero mantenerla abierta y hacerla más grande requiere constancia, compasión con el proceso y saber encontrar sentido y gratitud en lo pequeño, en el día a día. Esas pequeñas cosas son las que construyen una vida auténtica. La magia del comienzo se mantiene con la disciplina de seguir adelante. Entonces, resumiendo un poco, si intentamos sacar la esencia de toda esta mezcla de fuentes, parece que emerge una idea muy potente, ¿no? El acto de empezar. Esa decisión que a menudo da miedo, pero que también requiere audacia, libera una energía transformadora enorme. Un poder que, como decían Goethe o Murray, parece tener genio y magia, y que se alimenta, sobre todo, de la verdad, de ser honestos con nosotros mismos y de comprometernos con el proceso, día a día. Totalmente. Y si tuviéramos que dar una reflexión final que ate todos estos cabos, diríamos que este viaje, que empieza con algo muy personal, muy íntimo, ser honestos y atrevernos a empezar, tiene consecuencias que van mucho más allá de nosotros. Al elegir abrazar nuestro potencial, en lugar de dejar que la frustración queme la aldea, no solo nos transformamos nosotros, sino que contribuimos a un entorno más sano, más creativo, más auténtico. Vivir desde la verdad personal, por pequeño que sea el primer paso, tiene un efecto que se expande. Y la barrera principal, como hemos visto, casi nunca está afuera. Casi siempre está dentro, en nuestra indecisión, en esa membrana interna. Pero la buena noticia es que esa barrera se puede agrietar y al final disolver, desde dentro, con una decisión consciente. Para terminar, y volviendo a esas preguntas incómodas que nos proponían,
Quizá una reflexión útil para llevarse sería esta. Dejando un poco de lado los grandes sueños por un momento, ¿cuál es esa única verdad, quizá muy pequeña, muy concreta, que necesito reconocer ahora mismo? Esa verdad que me permitiría dar el siguiente pasito en algo que siento que es importante, algo que quizá llevo tiempo sin querer mirar de frente. Dándole una vuelta a la imagen de las parteras angelicales de Pressfield. Y si esas fuerzas que parece que vienen a ayudarnos cuando por fin nos decidimos a empezar, no fueran tanto externas, y si fueran en realidad la manifestación de nuestras propias capacidades, de nuestros recursos internos, que han estado ahí, reprimidos o dormidos, y que por fin liberamos justo en el instante en que reunimos el valor suficiente para decir, ¿comienzo ahora?